Apuñalé a mi esposo 20 veces y hoy camino libre por estas calles. Sí, ustedes oyeron bien. Yo, Dolores, de 68 años, clavé un cuchillo de cocina en el cuerpo de Evaristo, mi marido, durante 32 años, hasta que dejó de respirar en el suelo de nuestra propia cocina. Esta es la confesión más desgarradora y controversial que he compartido en este canal. Es la historia de una mujer que destruyó al hombre con el que había construido una vida, que cruzó la línea más sagrada del matrimonio, el juramento de hasta que la muerte nos separe, excepto que yo decidí cuándo iba a llegar esa muerte. Mi nombre es Dolores Herrera, y durante más de 15 años he cargado con el peso de haber asesinado al padre de mis hijos, al hombre que dormía a mi lado cada noche, al único hombre al que había prometido amar y respetar para siempre. Hoy, cuando ya no me importa lo que piensen de mí, cuando ya no tengo nada que perder, voy a contarles por qué esa noche de octubre convertí mi cocina en un matadero. ¿Cómo puede una esposa hacer algo así? ¿Qué puede transformar a una mujer que prometió amar a su marido en salud y enfermedad en la persona que le quitó la vida de la manera más brutal posible? Esas son las preguntas que me han atormentado cada madrugada durante los últimos 15 años. Pero antes de que me condenen, antes de que digan que soy un monstruo disfrazado de viuda respetable, necesitan conocer toda la verdad sobre Evaristo. Necesitan saber en qué se había convertido el hombre que una vez fue el amor de mi vida. Todo empezó a cambiar cuando Evaristo perdió su trabajo en la fábrica. Teníamos 45 y 43 años respectivamente, y después de 20 años de matrimonio relativamente feliz, pensé que podríamos superar cualquier crisis juntos. ¡Qué equivocada estaba! La primera vez que me golpeó fue 3 meses después de quedarse sin empleo. Había estado bebiendo desde el mediodía, algo que se había vuelto su rutina diaria, y cuando le pregunté suavemente si había buscado trabajo ese día, me dio una bofetada tan fuerte que me dejó el oído zumbando durante horas. «No me presiones», me gritó con una voz que no reconocí. «Ya tengo suficiente presión sin que tú me estés jodiendo también». Después se disculpó, lloró como un niño, me prometió que nunca volvería a pasar. Y yo le creí, porque cuando amas a alguien durante 20 años, cuando has construido una vida entera con esa persona, quieres creer que los golpes son excepciones, no reglas, pero las excepciones se volvieron rutina, los golpes se volvieron palizas, las disculpas se volvieron amenazas. Y el hombre con el que me había casado, el padre cariñoso de mis 2 hijos, se convirtió en un extraño violento que vivía en mi casa y se alimentaba de mi miedo. Los vecinos empezaron a susurrar. Mis hijos, que ya eran adolescentes, empezaron a preguntarme por los moretones que ya no podía ocultar con maquillaje. Mis hermanas me suplicaban que lo denunciara, que pidiera ayuda, que saliera de esa casa antes de que fuera demasiado tarde. Pero yo no podía. No solo por miedo, aunque el miedo era constante y paralizante. No podía, porque en algún lugar retorcido de mi mente todavía amaba al hombre que Evaristo había sido. Todavía esperaba que algún día despertaría y volvería a ser el esposo tierno que me llevaba flores los viernes, que me abrazaba por la noche, que me decía que era la mujer más hermosa del mundo. Esa esperanza casi me mata, literalmente. La violencia escaló de maneras que jamás creí posibles. Evaristo no solo me golpeaba, me humillaba, me torturaba psicológicamente, me aislaba de mis amigas y familia, me obligaba a pedirle permiso para todo, para salir de la casa, para hablar con mis hermanas, incluso para ir al baño durante la noche. Y lo peor de todo, había comenzado a amenazar a nuestros hijos. Carlos y Elena, que tenían 17 y 15 años, se habían convertido en sus nuevos blancos cada vez que yo no estaba disponible para recibir sus golpes. Si me dejas, me decía mientras me apretaba el cuello hasta que veía estrellitas, voy a matar a esos mocosos. Y después me voy a matar yo. Así que más te vale quedarte callada y obedecer, porque si esta familia se destruye, va a ser por tu culpa. Durante 3 años viví en ese infierno. 3 años despertándome cada mañana sin saber si ese día iba a ser el último de mi vida. 3 años viendo cómo el miedo transformaba a mis hijos en sombras asustadas que caminaban de puntillas en su propia casa.
3 años fingiendo ante el mundo que éramos una familia normal, mientras por dentro nos estábamos desintegrando. Pero lo que finalmente me empujó al límite no fue otro golpe para mí. Fue lo que le hizo a Elena. Mi hija había empezado a salir con un muchacho de su escuela, un joven decente llamado Roberto que la trataba con respeto y ternura. Cuando Evaristo se enteró, su reacción fue más violenta que nunca. «Ninguna hija mía va a andar de puta por ahí», rugió mientras la golpeaba con el cinturón. «Mientras vivas en mi casa, tú haces lo que yo digo y yo digo que no vas a ver más a ese pendejo». Elena lloró, suplicó, trató de explicarle que Roberto era un buen muchacho, que solo eran novios inocentes. Pero Evaristo ya había perdido toda conexión con la realidad. En su mente retorcida, Elena lo estaba traicionando igual que yo lo había traicionado al no poder conseguir que él volviera a ser el hombre que había sido antes. Esa noche, mientras Elena lloraba en su cuarto con marcas del cinturón en la espalda y los brazos, tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No iba a permitir que Evaristo convirtiera a mis hijos en las mismas víctimas aterrorizadas en las que me había convertido a mí. Ya no se trataba solo de mi supervivencia. Se trataba de proteger a las 2 personas que más amaba en el mundo de un hombre que había demostrado que era capaz de cualquier cosa cuando se sentía amenazado o desafiado. Durante las siguientes semanas, comencé a planear. No iba a huir con los niños, porque Evaristo nos habría encontrado. No iba a denunciarlo, porque ya había amenazado con matarnos a todos si alguna vez hablaba con la policía. Y no iba a seguir esperando a que un día se despertara curado de su violencia, porque ya había entendido que el Evaristo que yo había amado había muerto hacía mucho tiempo. El monstruo que vivía en mi casa, que llevaba su nombre y su cara, tenía que desaparecer, y yo iba a ser quien se encargara de hacer que eso pasara. La oportunidad llegó un viernes por la noche cuando los niños estaban durmiendo en casa de mi hermana. Evaristo había estado bebiendo desde la tarde, celebrando que había conseguido un trabajo de medio tiempo en una gasolinera. Estaba borracho, pero no tanto como para estar inconsciente. Estaba en ese punto peligroso donde era impredecible, donde cualquier cosa podía desatar su violencia. «Ven acá, mujer», me gritó desde la cocina. «Prepárame algo de comer, y que esté bueno, porque si no me gusta, ya sabes lo que te espera». Fui a la cocina obedientemente, como había hecho miles de veces antes. Pero esa noche llevaba conmigo algo que nunca había llevado: un cuchillo de carnicero que había estado afilando durante días. Evaristo estaba sentado en la mesa de espaldas a mí, tamboreando con los dedos y murmurando quejas sobre lo inútil que era yo, sobre lo mucho que se arrepentía de haberse casado conmigo, sobre cómo su vida habría sido mejor si nunca me hubiera conocido. 15 años perdidos con una vieja inútil, masculló. Debería haberte dejado hace mucho tiempo por alguien más joven, alguien que sí supiera cómo complacer a un hombre. En ese momento algo dentro de mí se rompió definitivamente, porque me di cuenta de que para Evaristo yo nunca había sido una persona real. Había sido solo un objeto de su propiedad, algo que podía golpear, humillar y destruir cuando se sintiera frustrado con su propia vida. Levanté el cuchillo y se lo clavé en la espalda con toda la fuerza que tenía. El primer grito que dio fue de sorpresa más que de dolor. Se volteó hacia mí con los ojos muy abiertos, incrédulo, como si no pudiera creer que su esposa sumisa finalmente hubiera encontrado el valor para defenderse. «¿Qué carajo hiciste?», me gritó tratando de alcanzar la herida en su espalda. Pero yo ya estaba preparada para el segundo golpe, y el tercero, y el cuarto, y todos los que vinieron después, hasta que dejó de moverse para siempre. 20 puñaladas. Conté cada una mientras las daba. No fue la rabia ciega lo que me hizo seguir apuñalándolo después de que ya estaba muerto. Fue algo mucho más frío y calculado. Cada cuchillada representaba un año de humillaciones, de golpes, de vivir con miedo constante de que esa noche fuera la última de mi vida. La primera fue por la vez que me rompió la nariz porque la cena estaba fría. La segunda, por cuando me tiró por las escaleras porque no encontraba sus llaves. La tercera, por todas las noches que me obligó a tener relaciones cuando yo tenía el cuerpo lleno de moretones. La cuarta, por la vez que Carlos llegó tarde de la escuela y él me culpó a mí por no controlar bien a los mocosos. Para la 10ª puñalada,
Evaristo ya había dejado de luchar. Su cuerpo se había puesto flácido, sus ojos se habían quedado fijos en el techo, y un charco de sangre se extendía lentamente por el suelo de la cocina. Pero yo no podía parar, no quería parar. La 11ª fue por Elena, por las veces que la había hecho llorar hasta quedarse dormida. La 12ª por Carlos, por cómo había convertido a mi hijo en un joven callado y temeroso, que ya no se atrevía a traer amigos a casa. La 13ª por mi madre, que había muerto sin volver a verme porque Evaristo me había prohibido visitarla durante sus últimos meses de vida. Cuando llegué a la puñalada número 20, ya no quedaba nada del hombre con el que me había casado. Solo quedaba un cuerpo destrozado, irreconocible, bañado en su propia sangre. Y por primera vez en años me sentí completamente libre. No llamé a la policía inmediatamente. Primero me senté en una silla de la cocina, al lado del cadáver de mi esposo, y lloré. No lloré por él, sino por mí, por la mujer que había sido antes de conocerlo, por los años perdidos, por la persona en la que me había convertido para poder sobrevivir a su violencia. Después me bañé, me cambié de ropa, y recién entonces marqué el número de emergencias. Mi esposo me atacó. Les dije con voz temblorosa cuando llegaron los paramédicos y la policía. Traté de defenderme, pero él siguió viniendo hacia mí. No sabía qué más hacer. Los agentes vieron mi historial médico. Vieron las fotografías que yo había tomado secretamente de mis moretones durante años, esperando algún día tener el valor de usarlas como evidencia. Vieron los reportes de hospital de las veces que había llegado con accidentes domésticos, que claramente no eran accidentes. Vieron a mis vecinos testificar sobre los gritos que escuchaban desde nuestra casa, sobre las veces que me habían visto con el rostro hinchado y los ojos morados. Vieron a mis hijos declarar sobre el terror constante en el que habíamos vivido durante años. Y cuando vieron el cuerpo de Evaristo, cuando el forense explicó que las heridas eran consistentes con legítima defensa, cuando mi abogado presentó décadas de evidencia de violencia doméstica, el caso se cerró rápidamente. Síndrome de la mujer maltratada, dictaminó el psicólogo forense. Después de años de abuso sistemático, la señora Herrera actuó en estado de supervivencia extrema. Sus acciones, aunque excesivas, son comprensibles dado el contexto de violencia crónica en el que había vivido. Pasé solo 8 meses en prisión. 8 meses por matar a un hombre que me había torturado durante años, que había amenazado con matar a mis hijos, que me había convertido en una sombra de lo que había sido antes de conocerlo. Cuando salí, el pueblo me recibió como a una heroína. Las mujeres del vecindario me abrazaban en la calle, me decían que era valiente, que había hecho lo que todas ellas habían soñado hacer con sus propios maridos abusivos. Mis hijos, que ya eran adultos jóvenes, me apoyaron completamente. «Mamá», me dijo Carlos el día que regresé a casa, «deberías haberlo matado años antes. Nos habrías ahorrado mucho sufrimiento a todos». Durante años viví con esa versión de los hechos. Era la víctima que finalmente había encontrado el valor para defenderse. Era la madre que había protegido a sus hijos del monstruo que vivía en su propia casa. Era un ejemplo de que las mujeres maltratadas podían recuperar su poder y su dignidad. Pero había algo que nunca conté, algo que no dije, ni en el juicio, ni a mis hijos, ni a mi familia, ni a las mujeres que me veían como su inspiración. Yo había comenzado a planear el asesinato de Evaristo mucho antes de que él tocara a Elena. Había comenzado a planear su muerte desde la primera vez que me golpeó, 3 años atrás. No fue una decisión desesperada tomada en un momento de crisis. Fue una venganza cuidadosamente planificada, ejecutada en el momento perfecto, cuando sabía que tendría la justificación legal y moral para salir libre. Durante esos 3 años de maltrato, mientras fingía ser la esposa sumisa y aterrorizada, yo había estado documentando meticulosamente cada golpe, cada amenaza, cada humillación. No para buscar ayuda como todos creían, para construir el caso perfecto que me permitiría matarlo sin consecuencias. Había consultado con abogados sin que él lo supiera, preguntando hipotéticamente sobre casos de legítima defensa. Había hablado con psicólogos sobre síndrome de mujer maltratada, aprendiendo exactamente qué síntomas tenía que mostrar para ser considerada una víctima creíble.
Incluso había provocado algunos de sus ataques más violentos, presionándolo en momentos cuando sabía que estaba particularmente borracho y agresivo, para poder documentar lesiones más severas. El incidente con Elena no fue la gota que derramó el vaso. Fue la oportunidad perfecta que había estado esperando, porque sabía que golpear a una hija adolescente era el tipo de cosa que haría que incluso el jurado más conservador simpatizara completamente con una madre desesperada. Si esta historia te está removiendo algo profundo, si sientes que necesitas seguir escuchando estas confesiones que pocas mujeres se atreven a hacer, dale me gusta a este video y suscríbete al canal presionando el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil, solo tienes que tocarlo una vez. Hazlo porque estas son las verdades que el mundo necesita escuchar, aunque sean incómodas. Lo que te voy a contar ahora va a cambiar completamente tu perspectiva sobre toda esta historia. Vas a entender que la mujer que has estado escuchando no es la víctima heroica que creías. Vas a descubrir que hay monstruos que se disfrazan de víctimas y que a veces la diferencia entre justicia y asesinato es mucho más delgada de lo que queremos creer, porque la verdad sobre esa noche en la cocina es mucho más oscura y retorcida de lo que jamás confesé ante ningún tribunal. La verdad es que yo disfruté cada segundo de esas 20 puñaladas, cada grito que dio Evaristo, cada vez que suplicó por su vida, cada momento en que sus ojos me miraron con terror absoluto, me dio un placer que no había sentido en años. No era solo venganza, era poder puro. Por primera vez en décadas, yo era la que tenía control total sobre otra persona. Yo era la que decidía si vivía o moría. Yo era la que causaba el dolor en lugar de recibirlo. Cuando hundí el cuchillo la primera vez y vi su expresión de shock, cuando escuché ese grito de sorpresa que se convirtió rápidamente en agonía, sentí una satisfacción tan intensa que casi me dio vértigo. Era como si durante todos esos años de ser golpeada, humillada y aterrorizada, hubiera estado almacenando toda esa rabia y finalmente había encontrado la manera perfecta de liberarla. Evaristo trató de defenderse al principio. Levantó las manos para bloquear los golpes, trató de arrebatarme el cuchillo, incluso me suplicó que parara. Dolores, por favor, soy tu esposo, me decía con voz quebrada. Puedo cambiar, puedo ser mejor, te lo prometo. Pero yo ya había escuchado esas promesas demasiadas veces. Y además, escuchar al hombre que me había aterrorizado durante años suplicar por piedad me daba un subidón de adrenalina que era casi sexual. Finalmente entendía por qué los violadores y asesinos se volvían adictos a esa sensación de poder absoluto. Para la puñalada número 10, Evaristo ya no podía hablar coherentemente. Solo gemía y trataba débilmente de alejarme con las manos. Sus fuerzas se desvanecían rápidamente y yo podía ver en sus ojos el momento exacto en que se dio cuenta de que iba a morir. Ese fue el momento más dulce de todos. Ver cómo la comprensión de su destino se reflejaba en su mirada, cómo el miedo reemplazaba completamente a la arrogancia y la violencia que había usado para controlarme durante años. ¿Cómo se siente ser el indefenso? Le susurré al oído mientras le clavaba el cuchillo en el costado. ¿Cómo se siente rogar por piedad y saber que no la vas a recibir? Para las últimas puñaladas, cuando ya estaba prácticamente muerto, yo seguía hablándole. Le describía cada humillación que me había hecho pasar, cada golpe que me había dado, cada noche que me había violado después de golpearme hasta dejarme casi inconsciente. Esta es por la vez que me rompiste 2 costillas, le decía mientras hundía el cuchillo. Esta es por cuando me obligaste a tener sexo con la cara tan hinchada que no podía abrir un ojo. Esta es por todos los años que me hiciste creer que era basura. Cuando finalmente se quedó inmóvil, cuando sus ojos se pusieron vidriosos y supe que ya no había vuelta atrás, no sentí remordimiento ni horror. Sentí la satisfacción más profunda y completa de mi vida. Pero había algo más, algo que descubrí esa noche y que me cambió para siempre. Me había dado cuenta de que yo tenía la capacidad de matar a alguien sin sentir culpa. Más que eso, tenía la capacidad de disfrutar matando a alguien. Durante los meses siguientes, mientras estaba en prisión esperando el juicio, no podía dejar de revivir esa noche. No pensaba en ella con horror o arrepentimiento. La recordaba con nostalgia, como si fuera el mejor sexo de mi vida o la mejor droga que hubiera probado jamás. Por las noches,
Acostada en mi litera de la cárcel, cerraba los ojos y me imaginaba apuñalando a Evaristo una vez más. Me imaginaba sus gritos, su sangre, la manera en que su cuerpo se había sacudido con cada puñalada. Y esas fantasías me daban un placer tan intenso que tenía que morderme los labios para no gemir. Cuando salí libre, cuando el mundo me recibió como una heroína, cuando las mujeres maltratadas me veían como su inspiración, yo sabía la verdad que nunca podría confesarle a nadie. No había matado a Evaristo para protegerme a mí o a mis hijos. Lo había matado porque quería hacerlo, porque necesitaba hacerlo, porque matarlo había sido la experiencia más satisfactoria de mi vida. Y lo más perturbador de todo era que no quería que fuera la última vez. Durante años después del juicio, me quedé despierta por las noches fantaseando sobre matar a otras personas. El vecino que dejaba que su perro ladrara hasta altas horas, la cajera del supermercado que siempre me trataba con desprecio, el jefe de Carlos que lo explotaba pagándole una miseria. Todos ellos aparecían en mis fantasías nocturnas. Todos terminaban apuñalados hasta la muerte mientras yo disfrutaba cada segundo de su agonía. Pero sabía que no podía actuar según esos impulsos. Había tenido suerte con Evaristo porque tenía la justificación perfecta. Años de abuso documentado, síndrome de mujer maltratada, legítima defensa. No iba a tener esa misma suerte una segunda vez. Sin embargo, encontré otras maneras de satisfacer esa sed de control y poder que había despertado esa noche en la cocina. Comencé a involucrarme activamente en casos de mujeres maltratadas, no para ayudarlas realmente, sino para alimentar mis propias fantasías sádicas. Me convertí en su confidente, en la persona en la que depositaban sus secretos más oscuros, sus miedos más profundos. Y cuando me contaban sobre los abusos que sufrían, sobre las humillaciones que vivían, sobre el terror constante en el que existían, yo no sentía compasión, sentía excitación, porque me imaginaba matando a esos maridos abusivos de la misma manera que había matado a Evaristo. Les daba consejos que sabía que las pondrían en más peligro. Les decía que confrontaran a sus agresores, que los desafiaran, que no se dejaran intimidar, no porque creyera que eso las ayudaría, sino porque quería que los abusos escalaran hasta llegar al punto donde ellas también tuvieran que tomar decisiones extremas. Quería convertir a otras mujeres en asesinas como yo. Quería crear más viudas que supieran lo que se sentía hundir un cuchillo en la carne de alguien que las había lastimado. De las 12 mujeres a las que aconsejé durante esos años, 3 terminaron matando a sus esposos. 3 más terminaron muertas a manos de sus maridos después de seguir mis consejos de confrontación. Y las demás simplemente desaparecieron de mi vida cuando se dieron cuenta, consciente o inconscientemente, de que algo estaba mal conmigo. Pero yo nunca fui sospechosa de nada. Era Dolores Herrera, la heroína que había vencido a su abusador. Era el símbolo de esperanza para las mujeres maltratadas. Nadie imaginó jamás que detrás de esa fachada de víctima empoderada se escondía una sociópata que había descubierto su amor por la violencia. La realidad es que Evaristo no me convirtió en un monstruo. Me dio la excusa perfecta para liberar al monstruo que siempre había estado dentro de mí. Porque verán, yo también había sido violenta antes de conocerlo. Durante mi infancia había torturado animales, igual que cualquier futuro asesino serial. Había matado gatos del vecindario, había quemado pájaros vivos, había encontrado placer en el sufrimiento de criaturas indefensas. Pero cuando me convertí en esposa y madre, había logrado reprimir esos impulsos. Los había enterrado tan profundo que casi me había convencido de que nunca habían existido. Casi había logrado convencerme de que era una persona normal, hasta que Evaristo comenzó a golpearme y despertó algo que había estado dormido durante décadas. Sus puños no solo me lastimaron físicamente, reactivaron una parte de mi personalidad que había estado esperando la oportunidad correcta para emerger. Esa noche en la cocina no fue legítima defensa, fue el debut de una asesina serial que había estado esperando 20 años para encontrar a su primera víctima. Y lo más terrible de todo es que si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar lo que pasó esa noche, no cambiaría nada. Porque esas 20 puñaladas me dieron algo que ninguna otra experiencia en mi vida me había dado.
la certeza absoluta de que soy exactamente lo que siempre estuve destinada a ser, una depredadora que finalmente había encontrado su verdadera naturaleza. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta: ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Durante los años siguientes, perfeccioné mi técnica de manipulación. Me convertí en la consejera más buscada para casos de violencia doméstica en 3 pueblos cercanos. Las mujeres venían a mí porque había sobrevivido y había encontrado justicia. No sabían que estaban consultando con alguien que había desarrollado un gusto por la sangre. Mi casa se convirtió en un centro de reuniones para víctimas de maltrato. Organizaba grupos de apoyo, sesiones de terapia informal, encuentros donde las mujeres compartían sus historias más íntimas de abuso y terror, y yo escuchaba cada relato como si fuera pornografía violenta, alimentando mis fantasías cada vez más elaboradas sobre cómo mataría a cada uno de esos hombres. Pero no me conformaba solo con fantasear. Comencé a actuar de maneras más sutiles. Le dije a María Elena que confrontara a su marido sobre sus infidelidades justo cuando él estaba más borracho y violento. Tienes que recuperar tu dignidad, le aconsejé. No puedes seguir siendo una víctima pasiva. 3 días después, su marido la envió al hospital con fracturas múltiples. Murió 2 semanas después de complicaciones. Le sugerí a Carmen que escondiera dinero y planificara una escapada secreta, pero me aseguré de que su marido celópata se enterara de los planes. La sorprendió tratando de huir, dijeron los periódicos después de encontrar su cuerpo en el río. Con Rosa fue más directo. Le presté el dinero para comprar un arma de fuego para protección, sabiendo que su marido la encontraría y se pondría violento. La pelea que siguió terminó con ambos muertos y sus 3 hijos huérfanos. Durante 5 años, 12 mujeres que habían venido a buscar mi ayuda terminaron muertas. Y yo asistía a cada funeral, consolaba a sus familias, daba entrevistas a los medios locales sobre la epidemia de violencia doméstica que estaba azotando a nuestra región. Necesitamos más recursos para las mujeres maltratadas, decía frente a las cámaras. Necesitamos que la sociedad tome en serio estas situaciones antes de que sea demasiado tarde. Y mientras hablaba, por dentro me reía de la ironía. Yo era el recurso más peligroso que esas mujeres habían encontrado jamás. Pero mi obra maestra llegó cuando conocí a Esperanza, una mujer de 40 años cuyo marido la golpeaba brutalmente cada fin de semana. Era perfecta para mis propósitos, lo suficientemente desesperada como para seguir cualquier consejo, lo suficientemente ingenua como para no cuestionar mis motivos. Le enseñé exactamente cómo documentar sus heridas para construir un caso legal sólido. Le expliqué cómo provocar incidentes que parecieran legítima defensa. Le describí, con lujo de detalles, cómo había matado a Evaristo y cómo había logrado salir libre. La clave, le dije, es asegurarte de que parezca que no tuviste otra opción. Tienes que hacerlo cuando él esté atacándote, cuando cualquier jurado pueda entender que era tu vida o la de él. Esperanza siguió mis instrucciones al pie de la letra. Provocó a su marido hasta que él la atacó con particular violencia, y entonces le clavó un cuchillo de cocina en el pecho. Una sola puñalada, directo al corazón. Limpia, eficiente, perfecta. Cuando la policía llegó, encontraron la escena exacta que habíamos planificado. Una mujer aterrorizada, llena de heridas frescas, de pie junto al cuerpo de su agresor. El caso ni siquiera llegó a juicio. Legítima defensa evidente. Pero lo más hermoso de todo era que Esperanza no tenía idea de que yo la había usado. Creía que había tomado la decisión por sí misma, que había encontrado el valor para defenderse. Nunca supo que había sido mi experimento, mi manera de confirmar que podía convertir a mujeres inocentes en asesinas usando solo palabras. Esa noche, cuando Esperanza me llamó llorando para contarme que había tenido que matar a su marido, sentí la misma satisfacción que había sentido apuñalando a Evaristo. Había matado a un hombre sin siquiera tocarlo. Había usado las manos de otra mujer para satisfacer mi sed de sangre.
Ahí fue cuando me di cuenta de mi verdadero talento. No era solo una asesina, era una creadora de asesinas. Podía identificar a las mujeres más vulnerables, más desesperadas, y moldearlas hasta convertirlas en versiones de mí misma. Durante los siguientes 10 años, entrené a 8 mujeres más. Todas siguieron mis consejos hasta sus conclusiones lógicas. Todas terminaron matando a sus abusadores. Todas fueron declaradas inocentes por legítima defensa. Y todas me veían como su salvadora, como la mujer sabia que les había enseñado a recuperar su poder. Ninguna sospechó jamás que habían sido manipuladas por una sociópata que coleccionaba asesinatos como trofeos. Pero ahora, a los 68 años, cuando ya no me queda mucho tiempo en este mundo, puedo finalmente admitir la verdad completa. No maté a Evaristo para salvarme a mí misma o a mis hijos. Lo maté porque descubrí que tenía el alma de una asesina serial. Y durante los siguientes 15 años, no ayudé a mujeres maltratadas a encontrar justicia. Las convertí en armas vivientes que ejecutaron los asesinatos que yo ya no podía cometer personalmente. Cada muerte que causé a través de mis consejos me dio la misma satisfacción que las 20 puñaladas que le di a mi marido. Cada viuda que creé me hizo sentir el mismo poder que había sentido esa noche en la cocina, porque al final del día descubrí algo sobre mí misma que nunca habría imaginado, que soy mucho más peligrosa como consejera de víctimas que como víctima que se defiende. ¿Saben cuál es la diferencia entre una asesina y una mujer que mata por legítima defensa? La asesina planifica. La mujer que se defiende reacciona. Pero yo fui algo mucho más perverso. Fui una asesina que enseñó a otras mujeres a planificar asesinatos que parecieran reacciones. Y lo más terrible de todo es que ni siquiera me arrepiento, porque cada uno de esos hombres merecía morir. Cada uno de esos abusadores era un monstruo que había destruido la vida de mujeres inocentes. La diferencia es que mientras la sociedad se conformaba con mandarlos a terapia o a prisión por unos meses, yo encontré una manera de darles el castigo que realmente merecían, la muerte, ejecutada por las propias manos de sus víctimas. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado esta confesión completa hasta el final, dame me gusta a este video, porque acabas de escuchar algo que nadie más va a confesar jamás. La historia de una mujer que convirtió la violencia doméstica en su arma personal de venganza. Y suscríbete al canal presionando el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil, solo tienes que tocarlo una vez. Hazlo porque estas son las confesiones más oscuras que vas a escuchar, las verdades que otras mujeres se llevarán a la tumba, pero que yo ya no tengo razones para ocultar. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que esos hombres merecían morir? ¿O piensas que soy un monstruo por haber manipulado a esas mujeres para que se convirtieran en asesinas? ¿Has estado alguna vez en una situación donde sentiste que la violencia era la única salida? Todos los días te esperamos con nuevas historias que van a desafiar todo lo que crees saber sobre el bien y el mal. Confesiones de mujeres que cruzaron líneas que nunca pensaron que existían, que descubrieron partes de sí mismas que preferían no haber conocido. Porque la verdad más incómoda de todas es que todas tenemos un monstruo dormido adentro. La única diferencia entre mujeres como yo y mujeres como ustedes es que yo tuve la oportunidad perfecta para despertar al mío. Y cuando lo desperté, descubrí que había estado esperando toda su vida para salir a la luz. La pregunta que me perseguirá hasta mi último día no es si hice lo correcto o lo incorrecto. La pregunta es, si ustedes hubieran descubierto que tenían mi mismo talento para la manipulación y la violencia, ¿habrían tenido la fortaleza moral para no usarlo? ¿O como yo, habrían encontrado maneras de justificar cada asesinato, cada muerte, cada vida destruida, diciéndose que lo hacían por el bien común? Porque al final, esa es la diferencia entre los monstruos y las personas normales. Los monstruos encontramos maneras de convencernos de que nuestros crímenes más atroces son actos de justicia. Y después de 15 años viviendo libre, respetada y admirada por una comunidad que no tiene idea de lo que realmente soy, puedo decir con certeza que soy muy, muy buena convenciéndome de cualquier cosa que necesite creer para dormir tranquila por las noches.